En esta oportunidad continuaremos desarrollando aspectos importantes sobre la investigación y descubriremos que existen características específicas que van a determinar un enfoque y tipo de investigación, según lo que deseemos indagar. El tema 2 está denominado Enfoques y tipos de investigación. Objetivos de la sesión. En esta sesión lograremos los siguientes objetivos: conocer y diferenciar los enfoques de investigación, analizar e identificar las características de los tipos de investigación. Contenidos. Los temas que vamos a desarrollar son enfoques de investigación y tipos de investigación. Los enfoques en la investigación. Es importante mencionar que la realidad la podemos conocer a partir de diferentes modelos que existen para tales fines. A lo largo de la historia de la ciencia, han existido diferentes miradas para observar una realidad, pero todas ellas se polarizaron en dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Observa la siguiente imagen y describe de manera detallada qué ves. Concéntrate en el fondo y la forma. ¿Qué es lo primero que viste? Una realidad puede mirarse desde diferentes ópticas. Podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros ha tenido una percepción distinta de las figuras presentadas. El mismo estímulo ha sido interpretado de diferentes maneras por nosotros. A este conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de investigadores, se le conoce como paradigma. Este constituye un modelo que nos permite comprender el mundo de una manera determinada. Además, implica la aplicación de una metodología determinada en la práctica de la investigación. Paradigma positivista, enfoque cuantitativo. Existieron una serie de paradigmas y haremos mención a los más importantes desde el punto de vista de los enfoques en la investigación. Primero, revisaremos los paradigmas referidos al enfoque cuantitativo. El paradigma positivista busca obtener un conocimiento sistemático, comprobable, cuantificable y replicable. Busca incrementar el cuerpo del conocimiento y sigue el modelo hipotético deductivo y utiliza una muestra significativa para generalizar los resultados. Paradigma pospositivista, enfoque cuantitativo. En contraposición al positivismo surge el paradigma pospositivista, cuyas propuestas son: existe una realidad, pero solamente puede ser conocida de manera imperfecta, debido a las limitaciones humanas del investigador. El observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia, sino que forma parte de estos, lo afectan y él, a su vez, influye en ellos. Las teorías y explicaciones se consolidan y eliminan otras posibles teorías y explicaciones rivales. Los antecedentes del investigador pueden influir en lo que se observa. La objetividad es solamente un estándar que guía la investigación, por lo que el investigador debe estar atento y tratar de permanecer neutral para prevenir que sus valores o tendencias influyan en su estudio, además de seguir rigurosamente procedimientos prescritos y estandarizados. La experimentación en el laboratorio es una forma central para probar hipótesis, pero no la única. Los conceptos de las teorías consideradas y las hipótesis a probar deben tener referentes empíricos y consecuentemente es necesario medirlos. Aunque estas mediciones nunca son perfectas, siempre hay un grado de error. La diferencia esencial entre el paradigma positivista y el pospositivista se ubica en su concepción del conocimiento. En este último se supera el esquema que considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como copia de esa realidad. El conocimiento, en cambio, se visualiza como el resultado de una interacción, de una dialéctica entre el conocedor y el objeto reconocido. Paradigmas y la metodología cualitativa. Este enfoque cualitativo en la actualidad atraviesa varios puntos de vista.
los mismos que han conllevado estudiarlo en sus diferentes formas. Para efectos del curso hemos considerado el análisis de dos paradigmas, el naturalista y el constructivista, que a continuación describiremos. Paradigma naturalista, metodología cualitativa. El paradigma naturalista busca construir teorías a través de la reflexión y desde la praxis. Comprende la realidad, describiendo el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, interpreta los fenómenos o hechos y el individuo comparte los significados del mismo. Paradigma constructivista y la metodología cualitativa. Otro paradigma es el constructivista, el mismo que propone lo siguiente: no hay una realidad objetiva, la realidad es edificada socialmente. Por consecuencia, múltiples construcciones mentales pueden ser aprendidas sobre esta, algunas de las cuales pueden estar en conflicto con otras. De este modo, las percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso del estudio. Mertens, 2005, citado en Hernández, Fernández y Batista, 2010. El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. La investigación es, en parte, producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de ellos. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo. El conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de la cultura. Finalmente, con la presentación de estos paradigmas que existen en la ciencia, estamos en capacidad de decidir por cualquiera de ellas y a partir de allí comenzar a estudiar una determinada realidad que nos permita hacer ciencia, aportando nuevos conocimientos. Semejanzas. Ambos métodos utilizan la observación como herramienta para alcanzar el conocimiento. Se complementan entre sí, es decir, ambos métodos comparten algunas características que permiten acercarnos a la ciencia. Diferencias. Además de compartir características, también existen algunas diferencias entre estos dos enfoques. Asimismo, las diferencias son notorias cuando atendemos a su naturaleza en el proceso mismo de la investigación. El estudio cuantitativo se crea con una idea, se delimita, se establecen objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura, se construye un marco y una perspectiva teórica, se producen hipótesis, se prueban estas, se determina una muestra, se recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición, se comprueba la hipótesis. Por otro lado, en el estudio cualitativo, el proceso de investigación puede o no ser secuencial. El planteamiento del problema y las hipótesis consecuentes surgen de cualquier parte del proceso, pudiendo modificarse. El trabajo de campo significa sensibilizarse con el ambiente o lugar. Las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. En la fase de recolección de información se llevará un diario o bitácora. Proceso de investigación cuantitativa. En la metodología cuantitativa se siguen varios pasos, todos relacionados entre sí. Ubicamos los 10 pasos para desarrollar la investigación cuantitativa. 1. Idea. 2. Planteamiento del problema. 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. 4. Visualización del alcance de estudio. 5. Elaboración de hipótesis y definición de variables. 6. Desarrollo del diseño de investigación. 7. Definición y selección de muestra. 8. Recolección de datos. 9. Análisis de los datos. Y 10. Elaboración del reporte de resultados. Proceso de investigación cualitativa. En el caso de la investigación cualitativa, ubicamos 9 fases, todas relacionadas entre sí, pero que tiene como elemento común en cada una de ellas el marco de referencia.
Los tipos de investigación. La tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica. La tipología considera 4 clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Considerando las características de nuestra investigación, desarrollaremos una tipología descriptiva. Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Por ejemplo, si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas de ella, revisa la literatura y se encuentra con que se han hecho muchos estudios similares, pero en otros contextos, otras ciudades del mismo país o del extranjero. Estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la situación de investigación y les sugerirán preguntas que puede hacer. Sin embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes. La relación entre ellas es única. Además, los problemas son particulares en esta ciudad. Por lo tanto, su investigación será exploratoria, al menos en sus inicios. De hecho, si comienza a preguntarle a sus amigos lo que opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a explorar. Los estudios descriptivos. Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Deng, 1986. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga. Por ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo. Su objetivo es medir una serie de características de un país en determinado momento, aspectos de la vivienda, número de cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, número de paredes, combustible utilizado, tenencia o a quién pertenece la vivienda, ubicación de la vivienda, información sobre los ocupantes, sus bienes, ingreso, alimentación, medios de comunicación de que dispone, edades, sexo, lugar de nacimiento y residencia, lengua, religión, ocupaciones y otras características que se consideren relevantes o de interés para el estudio. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a medir, que también se denominarán variables, y que se refieren a conceptos que se pueden adquirir diversos valores y medirse. Y los resultados les sirven para describir el fenómeno de interés. Los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación, tales como: conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, ¿aumenta la autoestima de éste? A mayor variedad y autonomía en el trabajo, ¿corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales? Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión, ¿tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión? Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación, ¿poseen mayor inteligencia que los campesinos que la adoptan después? ¿La lejanía física entre las parejas de novios está relacionada negativamente con la satisfacción en la relación? Es decir, este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Por ejemplo,
Dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva y relacionar dichas intenciones con conceptos como edad, sexo de los votantes, etc., es una investigación correlacional. Esto es diferente de señalar por qué alguna gente habrá de votar por el candidato 1 y otra por los demás candidatos, es decir, el estudio explicativo. Conclusiones. Existen dos enfoques de investigación que se pueden determinar desde mediados del siglo XX. Estos determinan el enfoque de investigación cuantitativo o cualitativo. El enfoque cuantitativo tiene por objetivo estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular y fortalecer y revisar la teoría existente. El enfoque cualitativo es usado principalmente en las ciencias sociales, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los respondientes. La tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica. La tipología considera 4 clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas.